siguiente punto del orden del día se refiere a la exposición, retos y perspectivas de la Fiscalía Anticorrupción por parte del maestro Gerardo de la Cruz Tovar, titular de la Fiscalía Especializada en la materia en el estado de Jalisco. Por otra parte, comentar que también vía remota están enlazados algunos fiscales anticorrupción. Si nos pasa la Secretaría Técnica la lista. Bueno, nos informan que también estará conectados los fiscales anticorrupción de Michoacán, Alejandro Carrillo Ochoa, Armando Porras Puentes de Nayarit, Noel Díaz Rodríguez de Durango, y también exfiscales como Rogelio López García y Odrasir Ricardo Espinosa Valdés de Sonora. Entonces le paso la palabra al compañero diputado secretario para que exponga el currículum del expositor. Gracias, presidente. Gerardo Ignacio de la Cruz Tovar es abogado egresado de la Universidad de Guadalajara, maestro en Derecho y especialista en Administración de Justicia y Seguridad Pública por la misma Casa de Estudios. Doctorante por la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara. Docente certificado en Sistema Acusatorio Adversarial por la CETEC de la Secretaría de Gobernación. Diplomado en el programa de expertos en Derecho Penal Económico por la Universidad Panamericana Campus Guadalajara y la Universidad Abad Oliva de Barcelona, España. Certificado como especialista en prevención de lavado de dinero por la Organización Internacional ACAMS. En el ámbito académico fue presidente de la Academia de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara, donde imparte diversas materias relacionadas con el derecho penal. Ha sido docente en diversas universidades públicas y privadas de los estados de Jalisco, Michoacán, Sinaloa, Sonora y la Ciudad de México. De enero del 2009 a diciembre del 2017, comentarista en temas jurídicos y de seguridad pública en diversos medios de comunicación, entre otros en el Sistema Jalisciense de Radio y Televisión, Grupo Radio Fórmula, Grupo Promo Medios, Radio Metrópoli, W Radio y los periódicos Milenio, Mural, El Informador, NTR Diario y la revista Proceso. De febrero del 2015 a diciembre de 2016, miembro del Consejo Editorial de la Sección de Justicia del periódico Mural. En el ámbito profesional fue litigante durante 30 años y a partir del 15 de febrero del 2018 es el fiscal especializado en combate a la corrupción del estado de Jalisco. Es la semblanza, presidente. Gracias, compañero diputado secretario. Vamos a solicitarle al maestro Gerardo de la Cruz haga uso de la palabra en su exposición hasta por 20 minutos. Posterioridad va a abrirse a preguntas y respuestas de los compañeros diputados y diputadas que quisieran hacer algunas preguntas. Y esta plática, compañeras y compañeros, está en torno al plan de trabajo de empezar a tener una relación no solamente con los órganos internos de control o con áreas del sistema anticorrupción, sino también con las propias fiscalías que tienen un papel importante, y ver a partir de estas pláticas cómo podemos también desde el legislativo reforzar estas actuaciones. Entonces, tiene usted la palabra, maestro. ¿Qué tal? Muy buenas tardes ya. Es un placer, les agradezco mucho que nos permitan este espacio. Desde luego agradezco al diputado Ricardo Mejía Verdeja como presidente de esta Comisión de Transparencia y Anticorrupción, y por conducto de él les envío un cordial saludo y agradecimiento a todas y todos y cada uno de los diputados que forman parte de esta Comisión de Transparencia y Anticorrupción. Es un honor también sentirme acompañado por mis compañeros fiscales en este momento, Alejandro de Michoacán, Noel de Durango, Armando de Nayarit, Rocío Montero de Aguascalientes, que nos acompaña también, así como de los exfiscales como Rogelio López. Y pues entrando en materia, hemos tenido oportunidad de dar seguimiento al plan de trabajo que tenemos que tienen en esta Comisión de Transparencia y Anticorrupción. Nos parece de lo más acertado que tengan ustedes la intención de armonizar la ley en relación a los delitos por hechos de corrupción, pero particularmente también que nos permitan expresarnos ante ustedes, que nos permitan decirles cómo es distinta
la forma en que se deben investigar los delitos por hechos de corrupción y que desde luego necesitamos herramientas que no tenemos en este momento, pero que estoy seguro que con su trabajo, con la labor que ustedes realicen, podrán dotarnos de las mismas. Primero tendríamos que pensar de qué hablamos cuando hablamos de la corrupción y desde luego por qué tenemos que combatirla. Para ello les diría que tenemos muchas definiciones de corrupción, pero una muy sencillita que se puede aceptar de una manera general es que corrupción es el abuso del poder público para obtener un beneficio en particular. Todos los servidores públicos tenemos cierto nivel de poder, desde el que toma las grandes decisiones a nivel nacional, y eso hablando del culmen, del límite del poder, hasta cualquier servidor público que tenga simple y sencillamente la oportunidad de dejar meternos antes en una fila. O sea, todos los servidores públicos tenemos un nivel de poder y muchas veces cuando hacemos uso de este poder en beneficio propio, estamos cayendo en un acto de corrupción y en ese momento estamos perjudicando a alguien de la sociedad, ¿verdad? Ahora, este problema de la corrupción es un problema que nos afecte únicamente a nosotros los mexicanos. Claro que no, es un problema que tenemos a nivel internacional. Tan lo tenemos a nivel internacional que México ha suscrito 3 grandes tratados a nivel internacional. El último de ellos, la Convención de Mérida, 3 tratados que están encaminados a combatir la corrupción. En esa época, cuando se suscribe la Convención de Mérida, en el 2004, siendo secretario de la ONU, Kofi Annan, establecía que la corrupción perjudica desproporcionadamente a los pobres al desviar fondos destinados al desarrollo, debilitando la capacidad del gobierno para proporcionar servicios básicos y desalienta la ayuda exterior y la inversión. Y es cierto, nos afecta en el desarrollo social, desalienta la inversión cuando en el extranjero los dueños de los grandes capitales consideran que en México tenemos grandes problemas de corrupción, eso desincentiva la inversión. No vienen los grandes capitales a invertir con nosotros cuando sigamos teniendo una imagen de un país. Se dijo que los países firmantes tendrían que generar las instituciones necesarias para combatir la corrupción de una manera autónoma e independiente. Y se vinieron reformas constitucionales que ustedes hicieron. Vinieron las grandes reformas, la constitucional en el 2015. Después, a nivel federal, se dieron reformas en el 2016 y en el 2017 se tendrían que tener armonizadas ya las legislaciones locales y completo los sistemas estatales, además del nacional, para combatir la corrupción. Lo cierto es que vamos atrasados. Todavía apenas hace poco menos de 2 años se está designando fiscales anticorrupción, porque había sistemas locales que no tenían un sistema anticorrupción completa. En este momento, bueno, tenemos un sistema nacional y a nivel locales tenemos sistemas, ¿no? A nivel nacional tenemos al presidente del Comité de Participación Ciudadana dirigiendo el sistema. Tenemos al auditor superior de la Federación, a la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, al presidente del Tribunal de Justicia Administrativa, un representante del Consejo de la Judicatura, la fiscal anticorrupción y el comisionado del Instituto Nacional de Transparencia. Ese es como se integra a nivel nacional y en cada estado tenemos alguno similar. Ahora, vamos hablando específicamente de qué hacemos nosotros, cuáles fueron el encargo que se nos dio desde el punto de vista constitucional. Y para las fiscalías anticorrupción se habla de que nos toca investigar y perseguir los delitos por hechos de corrupción como la primera actividad sustantiva. Se nos encomienda a nosotros también coordinarnos con otras instancias en el combate a la corrupción y en la promoción de la cultura del comportamiento ético. Y desde luego también se nos encarga en la capacitación y la promoción de la cultura anticorrupción. Pero vamos hablando el día de hoy específicamente de lo que es la primera actividad sustantiva, la investigación y persecución de los delitos por hechos de corrupción. De entrada tendríamos que ver cuáles son los delitos que nos toca conocer. Y en este momento les diría, bueno, en cada estado tenemos delitos distintos. Desafortunadamente falta una armonización en cuanto a los delitos que tengamos que conocer los fiscales anticorrupción. En Jalisco, por ejemplo, les diría, y la mayoría de los estados coincidirán en estos delitos, nos toca conocer de ejercicio indebido del servicio público y abandono del servicio público, de abuso de autoridad, de cohecho, de peculado, de concusión,
de delitos cometidos en custodia y guarda de documentos, de uso ilícito de atribuciones y facultades, de enriquecimiento ilícito y de delitos cometidos en la administración de justicia. Prácticamente todos los fiscales conocemos de estos, pero algunos conocemos de más. Por ejemplo, en el Estado de México puede conocer la Fiscalía Anticorrupción de un homicidio o de una violación si este ha sido cometido por un servidor público. Entonces, no tenemos armonizada esta legislación, pero vaya, aún hablando de estos delitos que tomo como base, es sencillo investigar los delitos por hechos de corrupción. Investigar un delito por hecho de corrupción es lo mismo que investigar un delito de los que conocen las fiscalías normales, las fiscalías generales. Será lo mismo investigar un peculado o un ejercicio de ilícito de funciones o un uso indebido de atribuciones que investigar un homicidio, una violación, un robo. Créanme que no es así. Créanme que no es así. De entrada, lo que nosotros investigamos, los hechos de corrupción normalmente son redes cerradas. Entonces, no es sencillo entrar y romper esas redes de corrupción que se forman en algunas esferas de poder para poder investigar los delitos. Ahora, los casos que nosotros tenemos son casos emblemáticos, son casos delicados, casos que siempre están a la vista de la sociedad en los medios de comunicación, son casos que llaman la atención. Ahora, normalmente investigamos personas que son carismáticas. Muchas veces llegan y me preguntan a mí como fiscal, oye fiscal, pero ¿por qué vas en contra de fulano? Si es una buena persona, si fue secretario de esto, si fue diputado, si fue candidato a gobernador, ¿cómo es que vas en contra de él? Ah, bueno, espérenme, es que nuestros objetivos, además de ser carismáticos, la mayoría tienen un perfil alto. Son personas con un perfil alto, son personas que tienen conocimiento de los medios de comunicación, del manejo de los medios de comunicación y también tienen conocimiento de cómo se llevan a cabo los actos de investigación. Son sujetos inteligentes. Les diría, son tan carismáticos, son tan inteligentes, tienen un perfil tan alto que hasta votamos por ellos. En realidad los elegimos nosotros y después nos toca de repente investigarlos, ¿no? Pero una complejidad que tiene la investigación de los delitos por hechos de corrupción es el equipaje que cargan los testigos, porque las personas que nos pueden servir de testigos en las investigaciones muchas veces pues tienen cargado también algo, porque algo les tocó en este proceso, en este hecho de corrupción. Las víctimas en estos delitos no siempre quieren denunciar. Las víctimas no quieren prestarnos su declaración. Nos ha tocado en asuntos muy relevantes tener que ir a buscar a las víctimas y hablar con ellos y convencerlos de que declaren, pero no lo quieren hacer, entre otras cosas, porque tienen temor, porque no tenemos las herramientas necesarias para protegerlos, ¿verdad? Ahora, informantes. ¿Tenemos las herramientas para proteger a los informantes? No las tenemos. Muchas veces el llevar a cabo una investigación de un delito por hechos de corrupción en estos niveles que les digo, en esos perfiles altos, nos generan tensiones interinstitucionales. Y nosotros finalmente también dependemos del presupuesto público y nosotros también tenemos que hablar con el secretario de Administración y tenemos que hablar también con el secretario de Hacienda, porque finalmente el dinero que nosotros ejercemos es dinero público, pero tenemos tensiones porque estamos investigando a alguien cercano o a alguien que tiene alguna relación con este que estamos investigando ahorita, ¿verdad? Y luego de repente la gente que juzga todo en función de resultados, los medios de comunicación que nos piden sentencias y que nos quieren medir con el número de sentencias, creen que las cosas son como en la televisión. Y ahí es donde yo también me pregunto, oye, ¿y dónde está el video? A eso le llamamos de manera coloquial en algunas reuniones de los fiscales que tenemos el efecto CSI, porque piensan que podemos hacer las investigaciones como las vemos en la televisión y nosotros no tenemos las herramientas para hacer las investigaciones como las hace el FBI. Más de alguna ocasión, en alguna reunión con alguna gente del FBI me ha preguntado, oye Gerardo, ¿ustedes hacen operaciones encubiertas? ¿Ustedes hacen entregas vigiladas? Pues no las hacemos y no las hacemos porque no se han generado los protocolos que nos permitan hacerlo y no tenemos los presupuestos para poder llevar a cabo estas técnicas de investigación. Y debemos tener presente en ese proceso de la investigación de los hechos de corrupción los grandes efectos que tienen los pequeños sobornos, porque muchas veces también alguien tendrá
pues vamos, beneficios grandes de este tema de corrupción, pero en el camino sus subalternos, sus subordinados, también llevaron algo. Y esos son los que nos pudieran servir como testigos, pero también traen un compromiso, porque les digo, vienen cargando ese equipaje. Y de repente, pues no, ese efecto que se excuse, que se surte por ese hecho de corrupción, por lo poco que les tocó, pues impiden que nos den la información. Entonces, tenemos un problema para poder investigar los delitos por hechos de corrupción ante esa falta de herramientas. Pero recordemos algo, yo les decía al inicio de esta plática que México firmó entre los tratados internacionales para combatir la corrupción la Convención de Mérida. Hace unos meses cumplimos 20 años de que se firma esta Convención de Mérida. Bueno, déjeme recordar un poco a qué nos obligamos como país firmante. En esta convención se estableció que los países firmantes deberán generar las condiciones para establecer autoridades que de manera autónoma e independiente investiguen los hechos de corrupción, pero también establecen en relación a figuras jurídicas, se habló de la prescripción, y se dice en esta Convención de Mérida que cada Estado establecerá cuando proceda con arreglo a su derecho interno un plazo de prescripción bastante amplio para que se puedan investigar los delitos de esta naturaleza sin que hayan prescrito. Establece también que se deben establecer los procesos adecuados para que se llegue a imponer una sanción de manera adecuada. Y dice que cada Estado penalizará la comisión de los delitos tipificados con arreglo a esa convención, tomando en consideración la gravedad de los delitos. Se genera también en esta convención la obligación de establecer las medidas necesarias para proteger a los testigos, a los peritos, a las víctimas, a los denunciantes. Y para ello se debe establecer los procedimientos necesarios para la protección física de esas personas, incluida en la medida de la necesidad la posible reubicación en otro estado o inclusive en otro país. Pero, ¿cuál es la realidad? La realidad es que no hemos revisado la legislación. La realidad es que nos hemos quedado atrás. ¿Y qué nos falta? De entrada nos falta adecuar, y nada más tomé esos 3 puntos de la Convención de Mérida, que pudiéramos tomar muchos más que no hemos cumplido, pero quise abundar en estos 3 porque creo que es un factor común que tenemos en otras fiscalías y creo que ustedes pueden hacer mucho en esto. Tenemos que adecuar los plazos de prescripción. Como cada estado tiene su legislación diferente, cada estado tiene una prescripción distinta. Y les comento, en Jalisco, como en la mayoría de los estados, tenemos reglas respecto a la prescripción, diciendo como regla general, ningún delito prescribirá antes de 3 años, 3 meses. Sí, pero 3 años, 3 meses es un plazo muy corto. Yo he tenido discusiones aquí en el Congreso y alguien me dijo en alguna ocasión en el Congreso del Estado, oiga, fiscal, es que no puedo creer que usted quiera un plazo de prescripción superior, que no le basta 3 años, 3 meses para cerrar una investigación. Yo les digo, claro que me basta 3 años, 3 meses para cerrar una investigación, pero aquí lo importante es cuándo llegó la denuncia. Porque déjenme decirles, y les pongo como ejemplo, en Jalisco, en un estado, perdón, en un municipio de la zona metropolitana, de la zona conurbada metropolitana, tuvimos a una persona de presidente municipal, 3 años. Termina él y llega su hermano, otros 3 años. Termina el hermano y regresa el primero, otros 3 años. Es decir, 2 hermanos tuvieron el control de un municipio durante 9 años. Si cometieron algún hecho de corrupción en el primero o en el segundo periodo, ¿cuándo se vendría a denunciar? Pues hasta que cambió de partido la administración municipal, hasta que vino alguien que no era del mismo grupo a gobernar ese municipio, es cuando llegaron las denuncias. ¿Y qué creen que pasó? Pues la mayoría de las denuncias estaban prescritas, porque nuestra prescripción dice que ningún es menor de 3 años, 3 meses, pero ya habían pasado 6 años, habían pasado 8 años cuando se denunció. Entonces, esos delitos fueron impunes. Esos delitos fueron impunes y mucho tiene que ver también porque eso que menciona los 3 años, 3 meses es una regla general de la prescripción. La otra regla es que los delitos prescriben, la acción penal prescribe en el término medio aritmético de la pena más una cuarta parte más. Sí, pero entonces habrá que revisar las penalidades porque tenemos delitos que tienen penalidades muy bajas. Tenemos delitos que van de 1 a 3 años de prisión. Entonces, de 1 a 3 años, 1 y 3, 4, y una cuarta parte más, pues entonces la mitad son
son 2 años y una cuarta parte más son 6 meses. Entonces, si vamos a esa regla 2 años, 6 meses, ya habría prescrito. Por eso aplicamos la de los 3 años, 3 meses, pero es insuficiente porque el espíritu de la Convención de Mérida es que los delitos sean imprescriptibles o que por lo menos tengan una prescripción suficientemente amplia como para que se puedan perseguir. Entonces, habrá que revisar también las penas que tenemos, porque en la mayoría de los delitos tenemos penas bajas. Y hacer una revisión de esto nos llevaría a mejorar la redacción de los tipos penales, porque tenemos tipos penales redactados de una manera incorrecta. En el ámbito del derecho penal le llamamos tipos penales en blanco a los delitos que nos remiten a otra herramienta jurídica para llenarlo. Entonces, muchas veces nos dice el Código Penal, comete este delito el que ilícitamente haga esto. Ok, pero si lo ilícito no lo encuentro en otra ley, sino lo encuentro en un reglamento, ese es un tipo penal en blanco que estoy llenando con un reglamento que no fue emitido por el legislativo. Y eso haría que aplicarlo así fuera inconstitucional y genera impunidad. Entonces, claro que hace falta que tengamos mesas de trabajo con ustedes en los que podamos, de una manera modesta, hacer las aportaciones que ustedes, estoy seguro que las tomarán en cuenta para generar legislaciones que sean las adecuadas para combatir la corrupción y que es lo que México en este momento necesita. Ahora también nos hace falta generar las herramientas para proteger a los denunciantes, a las víctimas, a los testigos, porque está establecido inclusive en el Código Nacional de Procedimientos Penales, pero no tenemos los protocolos establecidos para ella. Déjenme comentarles que un grupo de servidores públicos de diferentes dependencias, entre ellos desde luego las Fiscalías Anticorrupción, hemos tenido reuniones en la Ciudad de México tratando de generar una ley general de protección a alertadores. Y yo creo que está en sus manos hacerlo. Pero también hay algo que es un compromiso de los fiscales anticorrupción de México y en representación de ellos es que me permitan hablar. Es un compromiso de nosotros impulsar una ley general para prevenir y sancionar los delitos por hechos de corrupción, porque tenemos una problemática cuando los tipos penales están redactados de manera distinta y cuando aplicamos una ley distinta en cada estado, porque no se ha armonizado esto. Ustedes tienen esa facultad de generar una ley general para prevenir y sancionar los delitos por hechos de corrupción. Claro, eso nos llevará primero a generar una reforma constitucional para poder establecer que solo le corresponde al Congreso de la Unión legislar en relación a los delitos por hechos de corrupción y después armonizar la ley para poder a nivel nacional, en la misma sintonía, prevenir y sancionar los delitos por hechos de corrupción. Si nos dotan de las mejores herramientas, créanme que haremos un mejor trabajo y tendremos un mejor resultado. Nosotros tenemos el compromiso de hacerlo, pero muchas veces nosotros vemos cómo está redactado nuestro tipo penal y decimos, oye, no inventes, en este momento yo quisiera estar del otro lado, en la defensa, porque nunca he visto tan sencillo ganar un asunto cuando tenemos un tipo penal mal redactado. Pues estamos a la orden. Les agradezco muchísimo que nos den la oportunidad de hablar entre ustedes. Agradezco a los compañeros fiscales que me acompañan en este momento. Muchas gracias, señores diputados, señores diputadas, desde luego. Agradezco su atención y estamos a la orden. Muchas gracias, maestro Gerardo de la Cruz, muy puntual y muy ilustrativa su intervención. La verdad es que nos abre un panorama muy extenso a los integrantes de esta comisión. Desde luego que efectivamente hay que dotar de herramientas jurídicas, penales, para que efectivamente la labor que ustedes desarrollan pueda ser eficaz, porque no basta simplemente enunciar delitos o crear instancias si no tiene las herramientas para poder materializar, judicializar y en su caso, implicar responsabilidades de carácter penal mediante sentencias, ¿no? Yo abro aquí un espacio, con el permiso de mis compañeros presentes, para que quien quiera formular alguna pregunta al señor fiscal lo pueda hacer, en el entendido que pues tratemos de ser directos y también no abusar de la palabra, pero sí es importante, creo que
planteó aquí varios retos, lo de la reforma constitucional para dotar de facultades al Congreso, la ley general y ahí precisamente una redacción de los tipos penales que sea útil para el efecto de impartir, de administrar justicia y de sancionar estas conductas. Entonces se abre el registro. Le pido al diputado Jacobo nos auxilie y que se sirvan levantar la mano o con la palomita ahí que tiene la aplicación, poderlo expresar. Por ahí vi que el diputado Héctor Jaime trae palomita. No sé si la dejó ahí o es correcto que quiere hacer uso de la palabra. Bueno, es correcto. Es correcto, señor presidente. ¿Alguien más? Compañeras, compañeros. La diputada Verónica Pérez. ¿Alguien más? Compañeras y compañeros. Bueno, empezamos con ellos dos. Si hubiera alguien al terminar, también pasaríamos el uso de la palabra. Adelante, diputado Héctor Jaime. Muchas gracias, señor presidente. Primero, pues felicitarle a usted por esta gran gestión y claramente agradecer a todos los fiscales que nos acompañan y a don Gerardo con su representación en esta ponencia que fue extraordinaria. Claramente alcanza para una conferencia de 8 horas, pero haber hecho la síntesis en 20 minutos es muy relevante. Muchas gracias. Pero decirle que contará con todo nuestro apoyo, con nuestra fracción por lo menos, en lo que Acción Nacional pueda participar para realmente escuchar y abrir nuestros oídos a las necesidades que desde lo local se está requiriendo. Yo tengo preguntas específicas a usted o a otros fiscales que quisieran participar. Primero, por ejemplo, para el presupuesto 2025 se redujeron 8,328 millones en el anexo 30, porque aprobamos el año pasado que ya se pusiera por anexo, y se ve una disminución de casi 500 millones de pesos. Como resultado de esto, muchas unidades quedarán sin recursos para combatir la corrupción. ¿Cuál cree usted que esta reducción presupuestal pueda dar en el presupuesto? La segunda pregunta es ¿qué papel, dado esta reducción, van a jugar realmente las fiscalías especializadas en el combate a la corrupción? Dado que además ahorita 29 de 33 tienen al menos pendiente la integración formal de todos sus miembros, primordialmente en congresos estatales. Es decir, 88% de los sistemas estatales operaban incompletos. Y me imagino que esta reducción que se da de nivel federal también a nivel estatal puede no tener el apoyo financiero. Y por último, dado que hemos presentado algunas reformas a la ley para formalmente establecer los alertadores con las insuficiencias que usted menciona, si de nada me sirve tener un alertador si no lo cuido, pero ¿cuál sería su opinión de que podríamos crear como comisión una ley general de alertadores en actos de corrupción? Es cuanto, presidente. Gracias. Tiene la palabra, maestro Gerardo. Gracias, muchas gracias, diputado Jaime Ramírez Barba. Interesantes los planteamientos que usted hace y de una manera también procurando ser muy puntual, déjeme decirle que la disminución en recursos para nosotros nos pega muchísimo. ¿Y por qué? Porque de repente se hacen mediciones de una manera muy simplista, de una manera, vamos, en la cual únicamente dicen, a ver, te dimos tanto presupuesto y lograste tantas sentencias y quieren dividir el presupuesto que se te asigna entre el número de sentencias y dicen nos cuesta tantos millones cada sentencia. No es así. En realidad, vamos, el sistema de entrada tiene muchas formas de terminación de los procedimientos penales. No todo es, desde luego, una sentencia, pero vamos, nosotros estamos trabajando con muchas carencias. Cuando nosotros, y cada uno tiene diferentes condiciones de trabajo, le pudiera decir que de los diputados que en este momento, perdón, de los fiscales que en este momento están en funciones y están presentes, Alejandro, Rocío, Noel, Armando y su servidor, únicamente Noel tiene autonomía plena. Algunos dependen del fiscal del Estado. Algunos tenemos una mediana autonomía como su servidor porque estoy dentro de la línea de la ley orgánica de la Fiscalía del Estado, aunque con presupuesto propio. Pero esas limitaciones hacen que no se pueda llevar a cabo la función tan completamente como lo quisiéramos hacer. Y eso va en contra de lo que México se obligó en esa Convención de Mérida. Entonces, efectivamente, cuando le restas presupuesto a quien se dedica a combatir la corrupción, el mensaje que proyectas es que
quieres hacerlo un poco menos eficiente. Entonces, claro que nos afecta. Necesitamos eso. Ahora mencionó usted, diputado, el concepto de alertadores. Fíjense que ese tema de los alertadores es algo que hemos experimentado muy poco en México. No lo hemos experimentado poco, no lo hemos hecho en México. Y le digo que hay un grupo de fiscales y de servidores públicos, inclusive del Congreso, que está trabajando en ese tema. Estamos tratando de presentar un proyecto de ley general. Y para esto hemos visto la experiencia de Estados Unidos, la experiencia de Italia, la experiencia de España. En estos países tuvimos una visita el año pasado a Estados Unidos, a Washington específicamente, y hablamos tanto con legisladores como con operadores de ese sistema de whistleblower. Por ejemplo, a una empresa como Walmart, por un acto de corrupción que tendía al acaparamiento de mercancía para subir precios, le impusieron una sanción de $300 millones. 300 millones de dólares. Bueno, el alertador, el denunciante, tiene garantizada una recompensa de mínimo el 30% de la sanción impuesta, del 30 al 50. Entonces, este alertador recibió el 30% de los 300 millones de dólares. Es decir, recibió 90 millones de dólares como empleado de Walmart que denuncia un hecho de corrupción. De repente pensamos, ¿cómo podemos traer esto a México? Bueno, ¿les parece que generemos un fideicomiso para arrancar, aportando cantidades para que se inicie este procedimiento y después de lo mismo que se vaya recabando de reparaciones del daño, se cubran las recompensas a los alertadores? Pues vaya, hay muchas cosas que podemos trabajar sobre eso. Los fiscales anticorrupción hemos estado muy puntuales siguiendo ese tema y tenemos algunas ideas que les ponemos a su disposición y que creo que las podemos aterrizar en reformas legislativas. Muchas gracias, fiscal. Tiene ahora la palabra la compañera Verónica Pérez. Gracias, presidente. Pues también yo hacer un reconocimiento a estos ejercicios que la verdad que son muy valiosos para todo, para el trabajo de la comisión y bueno, reconocer esta iniciativa. Y por supuesto, pues felicitar a Gerardo de la Cruz Tobar, que la verdad es que pues ha sido muy clara su exposición. Por supuesto que nos falta más tiempo para ahondar en temas. Y quiero aprovechar también para saludar a mi fiscal del estado, a Noel Díaz, y por supuesto a todos los demás que nos acompañan. Mi pregunta es, ¿qué aspectos normativos deben fortalecerse en el régimen de responsabilidades de los servidores públicos? Si hacen falta, lo comentó, pero me gustaría que ahondara un poquito más sobre qué ajustes a la Ley General de Responsabilidades Administrativas o en los códigos penales para la actualización de los delitos en el servicio público y cuál sería su opinión de la creación de una Ley General de... Por otro lado, también las implicaciones de las adjudicaciones directas. Por ejemplo, el gobierno federal tiene el 80% en el ISSSTE, que ha gastado más de 9,000 millones de pesos en adjudicaciones directas, lo que representa el 67% de los recursos que ha gastado en contratos durante 2024. ¿Cuál es el escenario de las contrataciones públicas en lo local? Porque de alguna manera, pues, repercuten. Sí, claro. Muchas gracias, diputada Verónica. Un saludo hasta Durango, desde luego. Le puedo decir que somos hermanos, porque aunque soy el fiscal de Jalisco, nací en Torreón, Coahuila, igual que el diputado presidente de esta comisión, ¿verdad? Entonces, muy cercanos. Fíjense que dos planteamientos que me hace. ¿Qué se tiene que hacer en relación a esta ley de responsabilidades? Bueno, se discute mucho desde el punto de vista académico con la naturaleza jurídica del derecho administrativo sancionador. Y muchas veces yo les digo, no nos perdamos en buscar la naturaleza jurídica, simple y sencillamente advirtamos que es una forma de manifestación del jus puniendi, del derecho de castigar que tiene el Estado. Y como es una manifestación de jus puniendi, tiene que atender los principios de legalidad. Y entre otros, como debe atender el principio de legalidad, pues entonces debemos ser muy precisos en la ley. Ese principio de legalidad, que escuchamos mucho hablar del mismo, bueno, tiene pilares: ley escrita, ley estricta, ley previa.
entre ellos, entre esos pilares. Y eso quiere decir que solamente podremos aplicar una sanción cuando la conducta desplegada se adecue exactamente a lo que está previsto en la ley. Entonces hay que ser muy, pero muy precisos al momento de generar o de precisar la conducta que vamos a considerar una infracción leve o grave. Porque si lo dejamos medio ambiguo, por ahí vamos a generar salidas. Entonces sí hace falta una revisión con quién, con los operadores, con los que están teniendo la problemática a la hora de generar estos informes de probable responsabilidad administrativa. Por eso me siento muy congratulado de tener la oportunidad de platicar con ustedes, porque finalmente ustedes son los que toman la decisión a la hora de generar la ley, ¿verdad? Y eso en relación al segundo planteamiento que me hace. Bueno, yo creo que es un problema hacer adjudicaciones directas. Todas las compras y las adquisiciones que haga el Estado deben ser llevadas a cabo conforme a lo establecido en la ley. Si la ley te habla de cantidades para que puedas hacer compras directas, bueno, si ya subes un poquito y ahora debe ser media invitación, perfecto. Pero si subes de montos y debe ser en licitación, debe ser en licitación. A nosotros como fiscales, cuando nos denuncian esto, pues checamos qué es lo que prevé la ley para saber si se ajustó a lo que hizo, a lo que la ley prevé, y si no es así, entonces tendremos un ejercicio indebido de atribuciones o facultades. Entonces, para mí debemos cuidar mucho eso. Muchísimas gracias. Al contrario, diputada. Muchas gracias, fiscal. Se han apuntado para hacer uso de la palabra también la diputada Claudia Rivera y el diputado Gilberto Pérez Gavino. Yo preguntaría a quienes están vía remota si alguien más quiere hacer uso de la palabra para apuntarlos y cerrar la lista de oradores. Bueno, sería... y en consecuencia le pasamos el uso de la palabra a la diputada. Yo difiero en la interpretación que dio mi compañero Jaime en relación a que hubo una reducción en el combate a la corrupción, más bien hubo una redistribución del recurso, porque había algunos organismos como los encargados de transparencia, que al final es una herramienta en el combate a la corrupción, que no estaban dando cumplimiento a cabalidad de todas sus funciones o que duplicaban algunas otras. Y eso también se vuelve ocioso en un adecuado funcionamiento de todas las responsabilidades, tanto de las dependencias como de las y de los servidores públicos. Y lo relaciono en lo siguiente. El día de hoy sale una nota, una denuncia que hace la Federación Mexicana de Fútbol diciendo que el INAE le inicia una investigación por haber iniciado con el procedimiento de Face ID en el estadio de fútbol en Querétaro y que, bueno, hubo algunas omisiones, pero que le resolvían si contrataba a un despacho que era amigo de alguno de los comisionados, palabras más, palabras menos, es lo que dice la nota, la estoy solamente refiriendo, y unos boletos de fútbol, es decir, lo pongo como ejemplo porque al final es un flagrante conducta de corrupción, de extorsión que se va haciendo desde el organismo de la transparencia. Es decir, están obligadas todas las dependencias a estar vigiladas en una buena práctica, en un combate a la corrupción y en una rendición de cuentas, sí. La estrategia que hemos buscado es transversalizar y entonces, por un lado, un ente que va a estar encargado de las estrategias de anticorrupción y buen gobierno, pero por otro lado, la obligatoriedad de que el recurso llegue a todas las dependencias para que se implementen los mecanismos necesarios en materia de corrupción. Y ahí va mi pregunta. Ahora usted comentaba, fiscal, que hay algunas fiscalías en las diferentes entidades de la República que tienen autonomía y otras que no tienen autonomía. Algunas que dependen directamente directamente del fiscal o la fiscal general y dan resultados. ¿Cuál sería, o sea, en su opinión, en su apreciación, las que no tienen esa autonomía, cómo logran cubrir con sus resultados? Y las que sí tienen autonomía, ¿cómo logran cumplirlos? Es decir, para saber si eso es un factor o no es un factor, o va en función de algunas otras razones en el cumplimiento del deber o de la responsabilidad del servidor público. Y una segunda pregunta,
propondría usted que pudiera ser un ABC para de estos elementos que mencionó? La reforma constitucional, la ley general, la armonización entre los estados, ¿cuál pudiera ser el ABC a seguir que quedaría en nuestra cancha? Y digo, para que al final de cuentas esta mesa de trabajo nos dé también una ruta a seguir y empecemos con trazar esos mecanismos para hacer que las cosas funcionen de mejor manera. Al final de cuentas, podemos tener diferentes puntos de vista, pero creo que todos tenemos claro que queremos un mejor país y que queremos que los recursos queden mejor distribuidos y rindan para todas y para todos. Entonces, busquemos los mecanismos y lo que esté en nuestra cancha, ténganlo por seguro, fiscales que están aquí, compañeras y compañeros, que haremos el máximo esfuerzo para que así sea. Y seguro que vamos a encontrar puntos de acuerdo. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Claudia. Tiene el uso de la palabra el maestro Gerardo. Muchas gracias, diputada. Un saludo hasta Puebla. Déjenme comentarle primero en relación a la autonomía, que fue el primer planteamiento que hace. Fíjese que eso tiene una razón de ser, el pretender buscar una autonomía. En los que estudiamos Derecho, en la facultad que sea, en la universidad que sea, en el estado que sea, nos hablaron de las características del Ministerio Público. Y una característica del Ministerio Público, como precisamente el encargado de investigar y perseguir delitos, porque así lo prevé el 21 constitucional, una característica doctrinal del Ministerio Público es la autonomía. ¿Y eso qué quiere decir? Que teniendo procuradurías, no hablamos de fiscalías, pero vamos, desde que hablamos de procuradurías y existiendo ministerios públicos, ellos podían investigar los delitos por hechos de corrupción. Entonces, ¿quién investigara los delitos por hechos de corrupción? Ha habido siempre. El problema es que en realidad, al no tener esa autonomía, aunque la tienes doctrinalmente, operativamente no la tienes porque te designa el gobernador como procurador o como fiscal y luego te designa el fiscal a ti, agente de Ministerio Público, para que investigues. Y tuvimos experiencias, yo pienso que en cualquier estado, donde de repente un agente del Ministerio Público se atrevió a abrir, no digo una carpeta de investigación, hablo de una averiguación previa por la época en la que estábamos, se atrevió a abrir una averiguación previa en contra del mismo procurador. ¿Y qué le pasó? Pues se la voltearon y lo metieron a la penal a él. Lo más sencillo era despedirlo, pero muchas veces había consecuencias de esta naturaleza. Entonces, es precisamente por esto que a nivel internacional se advierte que con las herramientas que se tenía y con las condiciones que se tenían, no se investiga de manera adecuada la corrupción. Por eso es que los países firmantes de la Convención de Mérida se obligan a generar instituciones que de manera autónoma e independiente investiguen los delitos por hechos de corrupción. Pero falta aterrizar esto que establecimos como un compromiso internacional a nuestra legislación interna y a nuestra legislación local. Y ahí es donde nos hemos quedado. Ahí nos hemos quedado. ¿Por qué? Porque efectivamente hay ocasiones en que no existe la voluntad política para generar un fiscal que con autonomía e independencia lleve a cabo los actos de investigación. Y entonces hemos visto fiscales que pues también han sido cuestionados cuando de repente tocan esferas de poder que consideran que no deben ser tocadas. Entonces, por eso hace falta establecer las reglas a nivel general y decir, esto debe ser así. Y fíjense, el tema de presupuesto. Fíjense, a nosotros, claro que siempre vamos a necesitar más presupuesto. Si nos dejan el mismo que el año pasado, aunque no sea una reducción, habrá una afectación y la verdad no nos toca a nosotros como fiscales meternos a las cuestiones que están más allá de lo que es nuestra labor. La verdad es que nosotros no cuestionamos cómo se toman las decisiones a nivel federal, porque nosotros tenemos muy claro cuál es nuestro papel. Nuestro papel es investigar y perseguir los delitos, no meternos en ningún tema político, ¿verdad? Entonces, pero sabemos que siempre vamos a necesitar presupuesto. Pero fíjense, ¿saben algo que nosotros también no podemos hacer fácilmente? Ir a cabildear para lograr un presupuesto. Yo les decía que la autonomía que tenemos en Jalisco es mediana, es limitada. Sí la tengo garantizada en la Constitución local, autonomía e independencia, sí. No tengo una ley orgánica propia, estoy en la ley orgánica de la Fiscalía del Estado. Tengo un presupuesto independiente de la Fiscalía del Estado, sí, pero yo acepto el presupuesto que el Congreso y que el Ejecutivo me designan. ¿Por qué? Porque no puedo ir a cabildear. Los oficiales anticorrupción no podemos ir a tocar puertas a decirle, oye, autorízame más, dame más, ¿o qué? Porque esto genera compromisos.
¿Qué podemos hacer para evitar eso? Y eso ustedes lo pueden establecer. Pueden establecer en esta ley general o en una reforma constitucional que las fiscalías anticorrupción tengan un presupuesto irreductible. Y si aquí en Jalisco nos dijeran, le toca a la Fiscalía Anticorrupción el 5% de lo que le damos a la Fiscalía del Estado, para mí sería el doble de lo que tengo en este momento. Entonces, hay fórmulas y hay mecanismos para hacerlo. Entonces, eso en relación a la autonomía. Ahora, ¿se dan mejores resultados con autonomía o no? Bueno, yo creo que los fiscales que estamos aquí y algunos que ya han estado de fiscales y que ya no lo están, como Rogelio, como Dracir en su momento, pues son gente que han hecho su mejor esfuerzo con un tremendo compromiso con las herramientas que tienen. Y ahora, hablando de ese ABC, ¿qué tendríamos que hacer? Bueno, nosotros ya identificamos, y usted lo tiene en la mira también, ustedes tienen en la mira el tema de los alertadores. Ya hablamos aquí de una ley general. Claro, el primer paso es dar una reforma constitucional para darle facultades solamente al Congreso de la Unión para que legisle en relación a los delitos por hechos de corrupción. Y ahora sí, ya después, el segundo paso sería hacer mesas más amplias que esta, en la que puedan escuchar a mis compañeros y puedan escuchar a los operadores del derecho en esta materia para que ustedes hagan un mejor producto legislativo. Y entonces sí, con mejores herramientas, créanme que llegaremos al puerto de destino, que es combatir la corrupción de una manera adecuada. Muchas gracias, maestro Gerardo de la Cruz. Concluimos esta ronda de preguntas y respuestas con la intervención del diputado Gildardo Pérez Gavín. Adelante. Gracias, diputado. Presidente, en primer lugar, felicitar a la presidencia y a la mesa directiva por este esfuerzo tan importante. En segundo lugar, además de felicitar al fiscal Gerardo de la Cruz Tovar, decirle que cuenta con el apoyo y el respaldo del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano a fin de que tengamos un buen puerto. Muchas felicidades por la claridad de la exposición, muy claro, muy cierto, muy certero. Quiero hacer una pregunta concreta en su experiencia. Mire, en los municipios, el presidente municipal, como usted sabe, nombra al contralor municipal. Entonces, yo creo que una reforma de fondo para erradicar la corrupción en los municipios sería que las contralorías fueran ciudadanas y que dependieran del fiscal anticorrupción de la entidad y no de los municipios. En su experiencia, ¿abonaría esta reforma? Gracias. Sí. Gracias, diputado. Adelante, fiscal. Gracias, diputado. La verdad es que el Estado de México es uno de los estados donde más delitos, no digo se cometen, sino se conocen, porque el fiscal anticorrupción del Estado de México es de los que tiene una carga de trabajo mayor, porque le tocan muchos delitos que no son hechos de corrupción, pero la ley le dice que le toquen a él. Conocemos la labor que se desarrolla en el Estado de México, diputado, y le mando un gran saludo, desde luego. Ahora, abordando el tema de qué se necesita para que las contralorías, los órganos internos de control hagan una mejor labor. Yo creo que lo primero que debemos hacer es entender cuál es la función del contralor. Porque no digo solo los presidentes municipales, titulares de dependencias consideran que el contralor está para protegerlo a él, y no. El contralor está para que se cuiden las formas en que se están haciendo las cosas y para señalar lo que está mal hecho. Entonces, eso tiene que ver con autonomía, eso tiene que ver con independencia. Entonces, habrá que garantizarles autonomía al contralor y que no me lo despidan, porque pasa que cuando él no quiere avalar algo, lo despiden. Y eso es terrible. En Jalisco, los contralores todos son coordinados por la Contraloría del Estado. Entonces, son una extensión de la Contraloría del Estado, aunque les cubran su salario con el presupuesto de la dependencia, ¿verdad? Entonces, yo no sé ahí en el Estado de México cómo está integrado, pero para mí lo primero que debemos entender, y eso es lo que marcaría la diferencia, es cuál es la función del contralor. El órgano interno de control no está para proteger al titular, está para cuidar que las cosas se hagan bien en esa dependencia.
Entonces tendríamos que sentar las bases en la legislación para garantizar que eso ocurra. Muy bien, pues muchísimas gracias, señor fiscal. Al maestro contrario, estamos a la orden. Tobar, paisano además. Además, diputado. Un gustazo. Y también agradecer la presencia solidaria virtual de los fiscales y la fiscal Alejandro Carrillo Ochoa de Michoacán, Armando Porras Puentes de Nayarit, Noel Díaz Rodríguez de Durango y Rocío Montero de Aguascalientes, así como de los exfiscales Odrasí Ricardo Espinosa Valdés y Rogelio López García. Muchas gracias. De verdad fue un diálogo muy ilustrativo que nos abre un amplísimo panorama a la comisión para incursionar en temas desde la Constitución hasta leyes generales y también pues de la experiencia que ustedes viven todos los días. A nombre de mis compañeros y compañeras, pedir que mantengamos esta comunicación, este diálogo con los fiscales y tomamos la palabra de que podamos tener luego una reunión más amplia para revisar todos estos aspectos, porque es parte medular de la lucha anticorrupción que debemos librar y muchas veces lo dejamos al último pensando que la pura enunciación de delitos y la pura establecimiento de fiscalías son suficientes cuando hay que dotarlos precisamente de las herramientas para ello. Entonces, nuevamente, muchas gracias y mantenemos esta comunicación permanente y fluida. Muchas gracias, diputado. Gracias, diputadas. Es un honor para nosotros que nos permitan estar ante esta soberanía. Muchas gracias. Muchas gracias y felicidades por su brillante exposición.